en referencia a un tema que yo creo que no nada más en el ámbito periodístico, sino también termina siendo importante para la dinámica comunicacional de la vida, ¿no? Interpreto yo que una entrevista, en un principio, es desde su fondo el saber escuchar lo que se transmite a la persona, en este caso el entrevistado, y luego a partir de eso poder sacar conjeturas de un hecho de manera puntual. Yo en estos minutos que voy a estar con ustedes, gracias a ti, Francis, a Manuel, a todo el equipo que ustedes tienen en Media Sports Venezuela, pues simplemente voy a hablarles en base a mi experiencia, que no quiere decir que sea mejor o peor que cualquier otra, sino simplemente es la mía, la que me tocó vivir, y que en ciertos momentos pues sentí que en base a la entrevista, en todos los que eran los renglones del periodismo como tal, pude desarrollar algo que me sirvió mucho, ¿no? No nada más en la profesión, sino también en el aspecto de la vida. Así que, bueno, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Para mí es un enorme placer conversar en Media Sports Venezuela en esta oportunidad, y pues arrancamos de esta manera lo que titulé El valor de la entrevista, ¿no? Yo hice unas láminas que progresivamente vamos a ir mostrando con cada uno de ustedes, eh, con el fin de puntualizar de distintos temas. Francia, no sé si las podemos ir mostrando, y en base a lo que vayamos mostrando, quiero ir que yo había conversado con Francis al inicio de esta charla, que era importante que ustedes se sintieran en la libertad de poder enviar algún mensaje por medio del chat si tienen alguna pregunta. No quiero hacer un monólogo en todo lo que va a ser todo el conversatorio como tal, ¿no? Entonces, si van teniendo alguna pregunta, pues yo con muchísimo gusto compartiré con ustedes lo que expuse, ¿no? O lo que tengo preparado para este conversatorio. Yo principalmente siento que los géneros periodísticos, la entrevista, es la que en toda esta metamorfosis que generaron el social media, cuando aparecieron las redes sociales y cuando apareció todo lo que era la estructura de cambio dentro del periodismo universal, la entrevista fue lo que se mantuvo, ¿no? Fue lo que se eclipsó dentro de toda esta dinámica de cambios que hemos vivido en los últimos 15 años, ¿no? Mi experiencia como integrantes de medios de comunicación data de principios del año 2000, y he podido observar de primera mano en distintos medios audiovisuales e impresos en distintos países que la entrevista siempre se mantuvo vigente dentro del plano estructural del periodismo. Y nada más mantenía esa vigencia, y creo que nunca la perderá, porque no hay nada más importante que el testimonio y el análisis del protagonista o el entrevistado en este caso, sea cual sea el género que nosotros queremos tratar o la fuente a la que nosotros estemos haciendo cobertura como periodistas en líneas generales. Progresivamente iré contando algunas anécdotas mediante vamos a ir pasando la lámina, ¿no? Vamos con la segunda, Francia. Ahí la tenemos, ok. En un principio, yo creo que lo más importante de todo para poder encontrar en la entrevista un argumento que sea valioso para nuestro trabajo como integrante de los medios de comunicación es saber preguntar y no tener dentro de nuestra estructura de pregunta un comentario de acierto o de error de el mensaje como tal. ¿A qué me refiero con esto? Porque una pregunta sencilla, pero firme y contundente, con un tono de voz adecuado y en la manera en la que se le pueda llegar de manera solvente, muy respetuosa al entrevistado, puede generar una respuesta de la misma manera, una respuesta contundente. Y para eso, no nada más lo digo desde el plano one-to-one o eh, es un término acá de Estados Unidos en el medio periodismo impreso, pero en el uno contra uno con el entrevistado, que cuando le toca hacer una pregunta sencilla,
realmente lo marca desde la firmeza que va teniendo dentro del contacto que tiene con el entrevistado. Pero hay muchas entrevistas que se hacen a través de una pantalla, como ya les decía, por los medios digitales, que es lo más común en este momento o lo que está en boga, y eso también termina dando un matriz importante de desarrollo de la respuesta, porque en la entrevista, ¿qué es lo que realmente buscamos? Que la respuesta genere un contenido y que ese contenido nos haga respaldo a la labor que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿cómo encontramos la firmeza en nuestros cuestionamientos, en nuestras preguntas? Bueno, yo he sentido y tengo ejemplos muy importantes para cada una por ahí están diciendo que no se escucha, vamos a ver, reporten por ahí, si no se escucha, súbanle volumen a sus equipos, ya sea celular o computadora, atentos. Entonces continúo, Francis, si te alegan que tengo que repetir, ok, ahí sí se escucha, perfecto, ya me confirman que sí. Ok, continúo. Entonces, en el tema del saber preguntar, siento que de la manera más coloquial posible, no nada más para que la persona a la que estamos entrevistando se le haga digerible mucho más rápido la pregunta, sino también para la persona que está escuchando y a la que le queremos llevar el mensaje. Si hay algo que yo voy a repetir constantemente en esta dinámica de conversación, es lo importante que es un mensaje simple para la gente, porque nuestra labor como entrevistadores y personas de medio es simplemente ser ese ducto entre el protagonista y la gente. Eso progresivamente también los vamos a ir desglosando de manera muy natural y rápida porque no vamos a tener el tiempo para hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos preguntas sencillas? Bueno, de la manera más natural posible, sin adornarse en demasía y con el vocabulario que tengamos en ese momento. Evidentemente, en la evolución del tiempo en la profesión, la evolución del tiempo en la dinámica de aprendizaje, te va a enriquecer el vocabulario y la lectura de igual manera lo va a permitir. Entonces, cada vez vas a tener más herramientas para desarrollar una conversación con más argumentos de manejo en cuanto al intercambio de palabras, pero mientras más sencillo sea, siento que las personas a las que le va a llegar el mensaje también lo van a entender mucho más sencillo y más fácil que nosotros que somos los que estamos entrevistando. Entonces, es por eso que yo insisto que, primero, es valiosísimo. Las preguntas tienen signo de interrogación, no puedes preguntar con exclamación. Y partiendo de ahí, las preguntas comentadas, por ejemplo, pasa mucho en mi área, yo soy periodista de fútbol y en distintos países escuché esto. El partido estuvo complicado, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta de que evidentemente todos los partidos son complicados. Si existe una victoria 11-0, el entrevistado no te va a decir, no, le pasamos por arriba caminando y eran un desastre. Entonces, esa respuesta jamás va a aparecer y nunca vas a entender el espacio y el tiempo que esa persona te dedica a ti. Entonces, para mí es muy valioso que todas las preguntas tengan el fundamento de pregunta. ¿Cómo estuvo el partido? ¿Qué nivel estuvo el partido? ¿Cómo se manejó esto adentro? Evidentemente, en el medio del frío en el que estoy ahora y no en el campo, como muchas veces estuve, no te permite razonar de manera clara de cualquier ejemplo que les pueda dar, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos la firmeza en nuestros cuestionamientos? De la misma manera en la que nosotros nos paremos y respetemos al entrevistado. Eso también lo vamos a ir desglosando el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestra firmeza va a obligar al entrevistado a darnos una respuesta firme y contundente. Esto tiene que ver con la presencia, esto tiene que ver con el tono de voz, esto tiene que ver con el respeto en el que se maneje al entrevistado y también con la formalidad en el que nosotros mismos hagamos respetar nuestro trabajo. Entonces, el entrevistador, bueno, tiene en sus manos todo para desarrollar sus entrevistas y darle valor a la misma, porque mientras más corta y sencilla sea, evidentemente la respuesta va a ser mucho más firme. No recuerdo, y no sé si ustedes, en el momento en que tengamos las preguntas y las respuestas, unas preguntas que duran 2 minutos y medio, 3 minutos, y de repente el entrevistado dice, ya va,
¿me podrías volver a repetir la pregunta? Entonces, ahí te das cuenta que volviste a cometer un error. Entonces, pero son la dinámica del aprendizaje, el acumular horas dentro de la práctica, de la disciplina, del comunicador social como tal, el que te permite ir corrigiendo sobre la marcha. Y si bien se puede comentar para poner en contexto de lo que se le va a preguntar al entrevistado, es muy poco factible que si es muy larga la pregunta, la respuesta sea firme. Vamos con la otra, Francia. En este punto, o en esta lámina, yo quise colocar 4 puntos que considero muy valiosos en la actualidad, lo que tiene que ver la entrevista, ¿no? Y una de ellas es si han cambiado las formas para abordar la entrevista como tal. De las respuestas del entrevistado se pueden sacar nuevas y mejores conjeturas a las que previamente estaban planteadas, entendiendo que antes de hacer una entrevista uno se prepara para poder conocer en cierta medida de lo que se quiere preguntar, ¿no? Esto lo hablo en cualquier escenario, no necesariamente en el deporte o en el fútbol, que es a lo que yo me dedico. Después, los propósitos de todas las entrevistas son iguales. Evidentemente no, y lo vamos a ir también desglosando. Y cuánta es la importancia que tiene el saber escuchar. Esa a mí me parece que es algo sensacional porque muchas veces me pasó y me sigue pasando eh, que el entrevistador no escucha al entrevistado. Entonces, al no escuchar al entrevistado, deja pasar titulares al frente de sus ojos y simplemente sigue un guión porque simplemente no lo escuchó. No voy a hablar de falta de capacidad ni mucho menos porque sería una falta de respeto y una arrogancia tremenda de mi parte, pero sí creo que el saber escuchar te da unas herramientas determinantes para hacer cada vez mejores entrevistas. Entonces, ¿han cambiado las formas de abordar la entrevista? Evidentemente sí. Esto del social media, de las redes sociales, como ha cambiado la dinámica del periodismo universal en estos últimos años, te permite que el acercamiento sea totalmente distinto a como era hace 15 años atrás, por ejemplo. Recuerdo, trabajé cerca de 10 años consecutivos en radio en Venezuela, en un programa que tenía un muy buen horario, y nosotros cuadrábamos entrevistas con un día de antelación, teníamos un trabajo de producción para poder que el entrevistado nos atendiera, el teléfono de su casa o el celular en ese momento, y ya simplemente con un mensaje de Instagram o un mensaje de WhatsApp ya tienes al entrevistado ahí a la mano, ¿no? Entonces siento que eso le ha generado de manera informal un plus maravilloso a los entrevistados, porque es mucho más sencillo poder llegar a la entrevista en esta nueva era y nueva forma que hace 10 años atrás, por ejemplo, cuando tenía una complejidad aún mayor. Entonces, en líneas generales, siento que al haber cambiado las formas de abordar la entrevista, nos da un plus a nosotros de romper el hielo de esa entrevista en el arranque, que nos permitirá llegar a nuestro objetivo mucho más fácil y en menor tiempo que en otros momentos. Porque recuerdo que había una técnica maravillosa de primero dar las preguntas sencillas y simples para después de la cuarta, quinta pregunta ir a lo engorroso y poder ir a lo que estaba en boga, lo que realmente queríamos escuchar como persona de medio o lo que era el enfoque directo de esa entrevista de manera puntual. Entonces, esto de las redes sociales y el acercamiento que ahora tenemos con los protagonistas, pues realmente en medio de la informalidad maravillosa, a mi juicio, pues nos permite abordar de manera mucho más fácil y mucho más sencilla a los entrevistados que en otro momento. Después de las respuestas del entrevistado se pueden sacar nuevas y mejores conjeturas a las previamente planteadas, sin duda alguna. Siempre es recomendable para llegar o para ir a la entrevista tener alguna preparación de lo que queremos conseguir en esa entrevista. Pero muchas veces me pasó que en la dinámica de la entrevista conseguir respuestas mucho más favorables para mi contenido que las que yo tenía preparadas. Entonces, es por eso
que del punto 2 voy a pasar al 4 y darle la importancia real que tiene el saber escuchar. Y si nosotros sabemos escuchar lo que va respondiendo el entrevistado, llega un momento de que lo que tenemos preparado ya no sirve de nada y simplemente lo podemos dejar a un lado porque la entrevista va a tomar una connotación mucho más firme y más fuerte, más importante con las respuestas que se van generando en esa entrevista. Entonces, no quiero que nos saltemos los puntos de importancia de ir preparados a la entrevista, sea cual sea la entrevista y el escenario, ojo, ¿no? Pero sí considero que si sabemos escuchar y sabemos interpretar lo que va respondiendo el entrevistado, nosotros podemos sacar muchas mejores respuestas a las que previamente nos habíamos planteado. Y cuando hablo de respuestas, no quiere decir encontrar algo que alarme a la noticia en ese momento, sino simplemente que el desarrollo de la conversación se vaya generando de manera mucho más humana, menos acartonada, menos preparada, y que toda esa dinámica realmente se sienta por parte de la audiencia que está pendiente de lo que está sucediendo, ¿no? Los propósitos de todas las entrevistas son iguales. Pues en un momento, cuando me tocó trabajar por varios años en la prensa escrita, tanto en el diario El Nacional como en el diario El Mundo, en el diario Líder y luego en Meridiano, yo entendía que la entrevista formaba parte de una tabulación muy rigurosa del informar. Y el jefe, uno de los jefes que yo tenía, que está justamente en esta mesa y es organizador de esto, se llama Manuel de Oliveira, que era director de fútbol del diario Líder, me dijo una vez que yo hacía buenas crónicas y que esas buenas crónicas que yo hacía tenía que manejarlas mucho mejor para darle algún otro toque a lo que era simplemente el preguntar para informarle a la gente. Entiendo yo en ese momento que el hacer una crónica o describir con una cantidad de adjetivos importantes para que se vaya el lector imaginando lo que iba ocurriendo de acuerdo a mi manera de explicárselo, tenía que encontrar en la pregunta y la respuesta el sustento de cada una de esas situaciones que se iban planteando. Es por ello que los propósitos de la entrevista también fueron cambiando, porque ya no solo se entrevista para informar, se entrevista para debatir. Y encontramos hoy en el debate una herramienta determinante en la globalización de la información. ¿Por qué? Porque hace 10, 15 años no teníamos una herramienta maravillosa como lo puede ser un teléfono celular con toda la información en la mano y que partiendo de la inmediatez pudiéramos saber qué pasó, pero sacar del entrevistado las consecuencias o el por qué sucedió. Entonces, también cambiaron las formas y los propósitos de todas las entrevistas en esa misma dinámica de la evolución que ha tenido la rigurosidad de la misma, ¿no? Con el pasar del tiempo. Vamos con la otra frase. Hay un punto maravilloso que creo que hace fuerte al entrevistado y cerca de 17 años después de haber hecho mi primera entrevista en Venezuela, hoy en este 2020 y después de una cuarentena cuando me tocó excavar mucho de mi pasado profesional para poder hacer una tabulación real del acierto y el error del que yo le hablaba, de momentos que fueron buenos y otros no tanto, porque no hay momentos malos en la profesión, hay momentos que dan mucho más aprendizaje que otros, ¿no? Lo veo de esa manera. Siento que el respeto en la entrevista garantiza en gran porcentaje el éxito. Por más confianza que se tenga con el entrevistado, cuando usted le habla de usted, cuando usted lo trata con respeto, cuando hay una diferencia de espacio, de tiempo, de no invadir los roles de cada uno en lo profesional, por más cercana que sea la relación, la entrevista o el contenido que va a salir de esa conversación va a terminar teniendo
mucha más fuerza que cuando lo haces en medio de una joda o en medio de un acercamiento que te da la confianza, que te permite preguntar cosas o de las formas en las que te permite preguntar cuando el que recibe tu contenido se da cuenta de que hay una confianza, pero ya no le da la seriedad que permite eso. Y después hay otro punto, que si se confunde la confianza y la admiración con el propósito que se tiene con el entrevistado, nos acercamos al fracaso. No, como cualquier otra periodista del mundo, a mí en el Mundial de Brasil 2014, en una zona mixta en Río de Janeiro, pasó Lionel Messi cerca de donde estábamos nosotros, evadiendo a la prensa argentina, fue y de repente se para donde estaba un grupo de periodistas venezolanos. Y yo decía, bueno, no lo pude entrevistar en el 2011 porque la noticia en aquel partido contra Venezuela era Fernando Amorebieta y era uno de los escenarios que estaban marcados por la rigurosidad también de darle el protagonismo a quien merece. Y yo en ese momento entendí de que había crecido también en ese aspecto porque había una admiración grandísima hacia el atleta, pero también mi rol como periodista me permitió hacer una entrevista elaborada, con muchísimo respeto, con distancia, entendiendo que estaba entrevistando junto a otros periodistas, no fue una exclusiva, fue en una zona mixta, con el futbolista número uno del mundo. Entonces, entender que hay distancias, ¿no? Por más confianza, también me pasó que muchos de los entrevistados que tuve en el fútbol en Venezuela a nivel de selección y de clubes formaban parte de mi día a día extralaboral porque crecí en el mundo del fútbol por mi familia y crecí con ellos desde que tengo, o sea, entendí que soy parte del fútbol, de que tengo uso de razón, pero cuando me tocó ponerme el saco, la corbata y la camisa, ya no era el amigo, sino era el periodista. Y yo marcaba esa diferencia de respeto para poder tener un contenido mucho más firme y mucho más valorado para la audiencia, ¿no? Valorable por la audiencia, perdón. Entonces, partiendo de ahí, siento que estos dos puntos terminan siendo muy importantes porque he visto en nuevas generaciones que hay es una admiración cegada por los atletas de alta competencia, que está muy bien, porque los grandes ingenieros del mundo admiran a los otros ingenieros. Los grandes arquitectos pasa lo mismo, los abogados, los médicos, y cuando vas a esos escenarios, las personas que trabajan dentro de ese mismo rubro, nosotros los periodistas formamos parte de la estructura del deporte, y de tanto relacionarte con la misma persona va generando un vínculo, y ese vínculo puede estar rodeado de admiración, de respeto, de sobrevaloración de la parte deportiva, profesional, pero que nunca nos interrumpa realmente el objetivo, que es nosotros dañar nuestro propio trabajo porque sobrepasamos el respeto y la confianza, ¿no? Ese punto importante. Vamos con la otra frase. Este punto es uno de los que también siento que forma parte muy, muy importante de lo que es el rol periodístico, ¿no? Eh, nosotros debemos reconocer para qué trabajamos, ¿no? Muchas veces en eso de contar historias, que también forma parte de nuestra profesión, de contar historias para la gente, de contar por qué tal jugador llegó a tal lado y fue tan exitoso, por qué tal o cual entrenador logró prepararse de esa manera para obtener lo que hoy obtiene, etcétera. Pueden eh, ponerle cualquier tipo de historia a esto, pero nuestro rol no es yo entrevisté a tal cual y yo soy el bravo de esto, no. Nuestro rol es simplemente ser el ducto entre el protagonista y la sociedad. Nosotros tenemos la benevolencia, ¿no? De alguna manera, de ser respetados por nuestro trabajo, como cualquier otro. Insisto, no somos diferentes al resto. Nosotros somos un buen ingeniero, es respetado por las obras que hizo o desarrolló. Igual los arquitectos, los abogados son respetados por los casos que resolvió. Y nosotros simplemente somos respetados porque le llevamos un mensaje a la gente por medio de contar historias, sean partidos de fútbol y luego las consecuencias de estas historias
por medio de los entrevistados que nosotros vamos llevando. En la entrevista se ha perdido el rol de la figura, es el periodista, la figura es el que entrevista porque consiguió otra entrevista. No. Hay que reconocer y tener una base clara de conceptos y ser firme en esto diariamente, de que nosotros simplemente somos el ducto de lo que pasa con nuestra sociedad y nuestra audiencia, ¿no? Que es lo mismo. ¿Quién nos escucha? ¿Quién nos ve? ¿A quién le llega el mensaje? Cuando nosotros recibimos que una persona recibió nuestro mensaje, nuestro contenido, nuestro producto, que termina siendo esa entrevista, ya habremos tenido el respaldo valioso de que llegó nuestro mensaje a alguien. Y ese mensaje en la historia, por más que existan redes sociales, por más que exista el Internet y por más que Google sea la empresa que mueve el mundo en este momento, no hay nada más importante que el boca a boca. Porque, evidentemente, si esa persona dice, ¿viste la entrevista de tal o cual? ¿Viste la entrevista de tal o cual? Ahí se va generando un desarrollo comunicacional en nuestra sociedad que evidentemente hace que podamos encontrar en la audiencia lo que buscamos, que es masificar el mensaje por medio de la voz del protagonista. Vamos con la otra, Francia. Hay en el periodismo 5 aspectos básicos, muy básicos, que siento que se han perdido en el tiempo. Yo les tengo que contar y confesar que cuando yo llegué al diario El Nacional, por ahí en el año 2004 o 2005 me parece, el periodista Cristóbal Guerra, que era director de deportes de ese periódico, me regaló un libro así de grueso que se llama Manual de Estilo del Diario El Nacional. Y cuando a mí me entregan ese libro, que era el libro gordo de, parecía el diccionario Larousse, no sé si lo recuerdan ustedes, no creo que ninguno de ustedes lo, o sea, hay muchos jóvenes, tengo 38 años, voy a cumplir el mes que viene, pero el diccionario Larousse era un diccionario como así, y me dice, para poder escribir el primer texto acá, ya estaba contratado en el Nacional, tienes que leerte el manual de estilo. Se va Cristóbal Guerra, y aparece Ignacio Serrano, que era un periodista consagrado dentro de la redacción del Nacional, y me dice, Cata, aquí te trajeron para que escribieras lo mismo que escribías en el mundo. Lo importante, y te resumo rápidamente lo que dice ese libro que te va a servir para toda la carrera. Tú tienes que contar todas tus historias con qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, cuándo pasó y por qué pasó. Si nunca dejas esto por fuera, cada una de tus historias van a tener éxito. Y esto que me dijo Ignacio Serrano en aquel momento, que me hizo engavetar el manual de estilo del Nacional, lo estoy diciendo casi 15 años después, no se lo digan a nadie, me sirvió muchísimo para poder hacer de mi trabajo algo mucho más digerible para la gente. Porque vale que te engalanes con información de primera mano, vale que tengas primicias por doquier y que aparezcan esas primicias por las relaciones que se van generando en la profesión, pero si no se sostiene los principios básicos del periodismo, que es contarle a la gente qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, por qué pasó y cuándo pasó, sea durante el transitar de la historia, nunca vas a poder tener el objetivo de poder informar a la gente. Y es que, pase lo que pase, al menos uno no sabe realmente qué sucedió, ni cómo sucedió, ni cuándo sucedió, ni por qué sucedió. Entonces, en la entrevista, cuando se puede estructurar esto, estamos en un partido de fútbol, está jugando la selección de Venezuela su 5º partido de la eliminatoria a la Copa del Mundo Qatar 2022. Estamos totalmente en vivo en el estadio CTE de Cachamay de la ciudad de Puerto Ordaz. Son las 7:15 de la noche en un día lluvioso. Hoy juega este equipo. ¡Pac! Y sale la lesión. Tú ahí embolsaste toda tu estructura informativa para luego ir y atacar la entrevista. Forma parte determinante, insisto yo, de poner en contexto a la gente de qué sucede, por qué sucede, cuándo sucede, dónde sucede y cómo sucedió. Vamos con la otra frase. Hay fundamentos que creo que en la entrevista nos van a dar una fuerza importante a la hora de llegar a nuestro objetivo, que es, ya se los voy a contar al final, que es
conseguir respuestas que otros no consiguen, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con la empatía, la forma en la que abordas la entrevista, de tu forma de hablar, del respeto el que venía hablando con el entrevistado, de marcar las distancias en ese momento que yo llamo el clímax del periodismo, ¿no? Que es poder hacer una entrevista en vivo después de la calentura de un partido y poder desarrollarla y llevarla de buena manera, pues siento que termina siendo algo orgásmico, ¿no? Para no nada más nosotros los periodistas, sino también para cada una de las personas que van recibiendo esa información, porque una información de primera mano y en caliente, pues termina teniendo mucha más pegada que cuando la dejas digerir y pasa un tiempo, ¿no? Hay fundamentos importantes y tiene que ver con el lenguaje común. El lenguaje común es, insisto, hacer de lo que se quiere hablar de la manera más simple, de la manera más espontánea, de la manera más directa posible, después preguntar de manera corta. Eh, Me aburre mucho y no es mi estilo esas preguntas engalanadas con aquella antesala para después decirle, pero el partido, y lo terminan haciendo con un comentario y nunca preguntaron nada, ¿no? Siento que el lenguaje común, de manera muy coloquial, de manera muy concreta, con preguntas bastante cortas, evitando la interrupción de las respuestas del entrevistado, porque hay otra cosa que se va desarrollando, o otro punto que también se va desarrollando y que por muchos o en muchos lugares de Sudamérica, por ejemplo, voy a hablar de nuestra región de Sudamérica, que es interrumpir al entrevistado. Y si se interrumpe el entrevistado, ya no es una entrevista, ya cambia tema a debate. Entonces, hay que saber diferenciar los puntos. Yo quiero entrevistar a esta persona, evidentemente toda su respuesta para mí es importante. Y su respuesta es importante porque evidentemente me va a dar contenido para yo seguir desarrollando esa entrevista o para la información que se va a generar después de esa entrevista, ¿no? Y otro punto que siento que es valioso y que forma parte de un fundamento muy, pero muy importante dentro de la dinámica de la entrevista, es que nosotros, los entrevistadores, periodistas en este caso, tiene que ser el conductor de los tiempos de la entrevista. Hay muchas veces que me tocó hablar con atletas o futbolistas en este caso, que te respondía, ¿qué te pareció el partido? ¿Cómo estuvo? Bien. Y te ibas replanteando preguntas y preguntas y preguntas, y con el tiempo me di cuenta de que no era culpa del entrevistado, sino era poca experiencia de mi parte, porque esas mismas personas o esas mismas personas de un habla muy, muy corta, muy parca, muy concreta, me las fui encontrando progresivamente y después le sacaba mucha más información. Entonces, ¿cómo fue que lo fui logrando? Pues mejoré en los tiempos de la entrevista. Lo llevé a mi campo, le daba una tranquilidad, transmitía confianza, preguntaba mucho más corto que él para que él sintiera responsabilidad en las respuestas y no yo en las preguntas. Entonces, a ver, cuando todo eso sucede, cuando todo eso se va dando, pues vamos teniendo en buena lid una cantidad de respuestas y razones para continuar. A ver, ya que se me fue esto por acá. Ahí voy. Ahora sí. Ok, vamos con la otra, Francia. Si te cuento que me llamaron y tuve que... Aquí estoy. Ok. ¿Qué es determinante? Eh, Nada más importante que el testimonio y reconocer la verdadera historia pertenece a quien la vivió. Porque muchas veces nosotros queremos contar la historia a nuestra manera y resulta que la gente lo que espera es que la cuente el que la vivió, en este caso el atleta. Eh, Pasé mucho tiempo tratando de encontrar formas para poder describir qué pasaba y cómo pasaba, y resulta que entendí con el transitar del tiempo que la forma más sencilla de llegarle a la gente por medio de la historia que yo quería contar era que la contara el que la vivió. Y eso tenía un ABC muy importante. Yo decía, bueno, pero esta persona que está hablando y diciendo esto con palabras que no son las correctas, y la gente como dice, bueno, es que la verdad siempre existe que el mensaje sencillo
el lenguaje común del que les hablo, pues llega mucho más fácil que cualquier otro. Entonces, no hay nada más importante que cuente la historia la persona que, como les digo, vivió la experiencia, sea el partido, sea el campeonato, sea el descenso, sea el título, sea la historia que sea, y que progresivamente esa persona sea la que vaya contando su historia y nosotros simplemente, insisto, vuelvo a lo que decía hace 3 láminas atrás, seamos el ducto únicamente de esa persona con la gente que es lo que quiere, que es la que quieran escuchar. Y le damos el valor real al testimonio. Se ha perdido mucho por valores de distintas sociedades, se ha perdido porque hemos encontrado que la profesión, por lo que nos genera, nos alimenta y nos masajea constantemente el ego, y hemos perdido la firmeza de reconocer que nada es más importante que el testimonio y que nada es más importante que el entrevistado en nuestra profesión y bajo nuestro rol. Vamos a ver si tenemos la última, Francia. A ver, esto quisiera que después los que les gusta anotar, yo soy de la vieja guardia, yo tengo una libreta en blanco, escribo a bolígrafo y tengo varios resaltadores y siempre creí y sigo creyendo que es la manera más fácil y dinámica y correcta de poder aprender de conceptos, ¿no? Siento que la tecnología, por más de que me ha invadido y tengo todos los aparatos, pues la libreta mía donde anoto todas las cosas la mantengo viva y quisiera que ustedes, pues, esto a modo de consejo, si lo quieren anotar, lo anotan, si no, no pasa nada, eh, entiendan que es una virtud del entrevistador acortar los tiempos entre la respuesta del entrevistado y la siguiente pregunta. Muchas veces nos preparamos para entrevistar y resulta que el tiempo entre la respuesta y la siguiente pregunta es un bache tremendo, como le llaman en la radio, de 3 o 4 segundos, porque se nos olvidó que queríamos preguntar y no le damos valor a lo que he insistido de primer momento, que es el saber escuchar. Entonces, si entendemos que es muy, pero muy valioso acortar los tiempos de la respuesta del entrevistado con la siguiente pregunta, vamos a estar acertando muchísimo porque mantenemos al entrevistado caliente con la cabeza o la memoria o la mente reconociendo situaciones para irlas comunicando, y eso es un punto valiosísimo dentro de nuestra profesión. Si tardamos mucho tiempo en hacerle la siguiente pregunta, dejamos que se enfríe la entrevista, aunque ustedes no lo crean, y perdemos cualquier tipo de oportunidad constantemente entre respuesta y respuesta de darle seguimiento importante a lo que pudiéramos hablar de con respecto a lo que es la entrevista como tal. Y después, la dirección de la entrevista la debe llevar el entrevistador, el periodista, y nunca el entrevistado. Nos hemos encontrado en muchas oportunidades que cuando se quiere preguntar de algo, te van cambiando de frente, te driblan, te van llevando a otros escenarios y realmente nosotros tenemos que imponernos porque la entrevista es el espacio nuestro, es el espacio del entrevistador, del comunicador, del periodista. Y si no llegamos a direccionarla de la manera correcta a donde nosotros queremos llegar, que es simplemente sacar del entrevistado la información que nos genere a nosotros un contenido para la gente o el contenido que nosotros vamos creyendo que es el importante, pues no estamos llegando de manera correcta al objetivo que hemos enfocado, nos hemos enfocado y que hemos buscado para ese momento, sea una transmisión en vivo, sea en un programa de radio a distancia, sea por un live de Instagram o sea por un Zoom de estos que ahora están de moda y que me parece sensacional esta herramienta. Vamos con la siguiente. Muchas veces me di cuenta que arrancaba mal entrevistando en base a mis gustos, ¿no? Y fui una persona o soy una persona que dedico mucho tiempo a criticarme. Y eso lo hago de manera íntima, si pudiera llamarlo así. Busco mis errores en base a lo que a mí me gustaría ver
y me critico en forma de encontrar un nivel mayor al que pude tener tal o cual momento. Y en esas críticas que me hacía yo mismo, encontré que muchas veces arranqué mal la entrevista y la fui corrigiendo en la dinámica de la misma. Es por eso que me hice esta pregunta para exponerla con ustedes. Muchas veces van a arrancar mal de acuerdo a lo que ustedes planificaron hacer. Muchas veces van a sentir que no arrancaron de manera correcta la entrevista por la razón que sea, porque tienes en vivo un audio mal, porque no tienes un delay entre el retorno y el micrófono, porque el camarógrafo no te avisó que te estaban enfocando, porque el entrevistado no arrancó como tú querías. Hay una cantidad inmensa, absoluta, de situaciones que se pueden generar en la dinámica de una entrevista que hagan que no arranques de la manera correcta. Pero reconocer el rumbo de la entrevista en el transitar es una obligación determinante, inequívoca para cualquier periodista. ¿Por qué? Porque arrancar mal no condiciona en la totalidad de la entrevista como tal. Y con todo este tiempo que tengo en los medios, me di cuenta que sigo a veces, por temas de concentración, si una persona sumamente dispersa, me cuesta concentrarme, pierdo en cierta medida el foco a lo que quiero encontrar y lo voy retomando en el camino. He visto también muchos periodistas que están empezando en la profesión que se sienten frustrados por un mal arranque y empeoran en el transitar de la entrevista y no pueden levantarla. Entonces, el periodista es humano, el periodista, como cualquier otro rol, puede arrancar no como quiere ese testimonial que va buscando, pero puede irlo corrigiendo sobre la marcha. Esto creo que quisiera en todas las personas que están conectadas y después ustedes si los pueden multiplicar desde cada uno de sus aceras, pues que arrancar mal una entrevista no significa que va a terminar mal. Y eso me parece un punto muy valioso porque somos humanos y podemos arrancar con algún error en base a nuestra planificación, pero corregirla en el transitar hasta llevarla al punto donde queremos. Y lo otro es si se puede reconocer cuando se hace una buena entrevista. Y esto no lo sientan con algo que les hablaba hace un instante nada más, que es un masajeo al ego indescriptible cuando sientes que la reventé, no joda, qué entrevista hice, y te vas a tu casa con el pecho inflado, pero muchas veces también pasaba que decías, y disculpen la mala palabra, qué entrevista de mierda hice, ¿no? Entonces, en base a todo eso, siéntanse capaces de reconocerse cuando hacen un buen trabajo y luego también cuando no lo hacen. Yo tengo dos ejemplos muy, muy valiosos con la misma persona y se llama Noel San Vicente, que hoy es entrenador del Caracas Fútbol Club. En su momento, para DirecTV Sports, cuando ganó un campeonato con Zamora, hice en vivo una entrevista de un altísimo nivel de contenido en cuanto a titulares para lo que se estaba generando en ese momento. Y me fui al hotel en Barinas con esa satisfacción de haber logrado algo maravilloso con una persona con la que no tengo mucha empatía, para no decir que no tengo la más mínima, pero sí en su momento la tuve y creo que si nos volvemos a ver podríamos conversar abiertamente otra vez. Pero me tocó también en ese mismo estadio, en el Agustín Tobar, la Carolina de Barinas, en el año 2015, en su proceso de selección nacional, hacer una entrevista que nunca le encontré la forma de darle la vuelta ni de llevarla a mi campo como quise. Y me sentí frustrado porque sentí que la experiencia que tenía en ese momento pues me daba para hacer un trabajo realmente con un nivel aceptable y no fue así. A veces las situaciones no se dan, la empatía entre el entrevistado y el entrevistador en ese momento en el que se da no se alinean y cuando no se alinean pues pueden darse una cantidad de situaciones que bueno, que al final forman parte de la dinámica laboral y no dejan de ser parte de un proceso de crecimiento. Ahora vamos con las preguntas, Francia. Ahí te dejo. Tú me dices cómo es el tema. Bueno, los invito a los que tengan preguntas, ya en el chat tienes una pregunta, los que quieran ya pueden abrir
sus micrófonos si quieren hacerla en audio o si la quieren escribir en el chat. Estamos esperando que ustedes escriban o nos digan que quieren hablar. Aquí preguntan, saludos de Charallave, Miranda, en Venezuela. Cuando pasa todo lo contrario y se empieza bien, pero se termina mal, también pasa. Por, a ver, en esa misma dinámica de arrancar bien y terminar mal, son los mismos factores que juegan, ¿no? No es algo totalmente exclusivo de terminar de manera exitosa lo que queremos lograr, sino simplemente forma parte de otros factores, ¿no? Mucho de eso tiene que ver con la concentración, mucho de eso tiene que ver con la empatía, mucho de eso tiene que ver con el resultado, mucho de eso tiene que ver con el momento. Yo cuando hablaba de llevar al entrevistado a la acera nuestra, es poder lograr el objetivo de la entrevista. Y cuando les decía que no todas las entrevistas tienen el mismo objetivo, es porque muchas veces la entrevista se generaba para informar. Ahora eso cambió. Ahora, ¿qué queremos encontrar dentro de la entrevista? Apreciaciones importantes que terminan siendo un mensaje de Twitter que genere titulares para la prensa nacional e internacional. A ver, sí, eso se dice de manera teórica muy fácil. Lo complicado es poderlo lograr, y lograrlo, eso merita su tiempo. Entonces, cuando se arranca bien y se termina mal, pues siempre va a haber otra oportunidad para que no suceda, y también me ha pasado. Y no simplemente por errores propios, sino también por situaciones que se van generando cuando la dinámica de la entrevista está en su desarrollo. Acá tenemos a Carlos Steve Jurado, que le voy a dar la palabra, ¿Ok? que te quiere hacer una pregunta. Sí, un saludo, Walter, y un saludo para todos los que nos acompañan a esta hora, ¿no? La verdad, que bueno, muy agradecido primero con esta oportunidad y luego preguntarle, porque a veces podemos hablar de que entrevistamos de manera individual, ¿no? Pero cómo manejar el aspecto cuando, por ejemplo, es un programa de radio donde interactúan más de dos personas con el entrevistado, cómo uno poder de repente evitar que caiga en ese bache que usted mencionaba y de repente que el entrevistado, al aprovechar de que son más de dos voces, maneje un poco la situación a su favor. ¿Cómo hacer esto para que la entrevista no caiga de repente en algo soso y pueda ser bastante dinámica? Bueno, yo siento que la experiencia termina siendo muy valiosa en cualquier aspecto, ¿no? Y cuando me refiero a la experiencia, es el rodaje, ¿no? A ver, yo en esto de la radio, insisto, como arranqué mi participación el día de hoy, yo hablo en base a mi experiencia. Insisto, no es mejor ni peor que las de los demás, es la mía. Yo tuve la fortuna de trabajar en radio con muy buenos periodistas que evidentemente sentía que me hacían sencillo el trabajo. Ahora, cada uno tenía sus tiempos, la dinámica de la práctica, el diarismo nos iba dando conocer quién preguntaba primero, quién presentaba, quién cerraba, en qué momento se acababa la entrevista. Eso, para que ustedes no lo veían, era radio, pero levantaba la mano, voy yo, el otro vas tú, señalaba el que dirigía la entrevista. Muchas veces me tocó a mí, otras veces le tocó a Humberto, otras veces le tocó a Maximiliano, otras a Carlos, pero créanme que de la manera más sencilla posible. Lo que buscamos en esto es simplificar las formas y minimizar los errores. Y para minimizar los errores tenemos que actuar de manera muy sencilla, y nosotros levantábamos la mano, opinaba, vas tú, al otro, va bien, y ahí caíamos en esa posibilidad de poder hacer los tiempos muy cortos para mantener vivo al entrevistado. Voy con la otra. De Peter Herrera, que dice, ¿cuánto puede condicionar la política editorial de un medio de comunicación el curso de la entrevista? Y bueno, yo pienso que mucho, ¿no? A ver, nunca me pasó. Tuve la fortuna que nunca me pasó, pero a ver, me parece que muchísimo, porque en los medios y más en nuestro país, como se está manejando el tema en nuestro país, pues eh, es muy delicado. Ahora, lo que pasa es que hablaría desde el desconocimiento, y hablar desde el desconocimiento me parece una irresponsabilidad frente a todos ustedes.
Yo, como nunca me pasó, no puedo hablarles de una experiencia porque tanto en DirecTV Sports como en Unión Radio, así como en todos los medios impresos en los que estuve en Venezuela, antes de llegar acá a los Estados Unidos, pues nunca sentí que me dijeron esto no lo puedes decir o aquello no, más bien respaldaban cada uno de los momentos complicados que tuvimos a nivel político deportivo y sentí muchas veces respaldo firme de la directiva de cada uno de estos medios en cuanto a nuestra postura profesional. Así que imagino que debe condicionar muchísimo, pero no tengo una experiencia para mostrarles o hablarles porque nunca me pasó. Le vamos a dar la palabra a Chino Ruiz, que quiere hacerte una pregunta. Ok. Buenas, Walter, ¿qué tal? Espero que esté bien. Hola, Saludos. ¿cómo estás? Bien. Mira, en realidad quiero hacerte dos preguntas en torno, ya que estás en Estados Unidos, ¿cómo manejas el tema del racismo? Ya que últimamente se está viendo mucho allá en los Estados Unidos. Y también quiero saber, cuando el entrevistado responde con una mala intención, a propósito, ¿cómo manejarlo? Cuando te refieres al racismo, ¿es en mi vida personal o a nivel profesional? Porque hay dos tipos. Profesional, hablo de profesional. No racismo migratorio, sino racismo profesional. A ver, bueno, yo siempre he dicho que soy una persona afortunada, yo he tomado decisiones en mi vida en los momentos justos, a mi manera de verlo. Acá, evidentemente, al ser hispano y al tener tan poco tiempo acá, pues es mucho más complejo para los que ya tienen 2 décadas viviendo acá, ¿no? Y no tiene que ver con un racismo de que él es venezolano o es hispano, no, es un tema de conducta ciudadana y es una forma de vivir. A nivel laboral, pues yo no tengo por qué quejarme, siento que he podido abrirme espacios valiosos, muy importantes, trabajar en la televisión nacional en un país de 380 millones de habitantes, me parece que es un background valiosísimo y yo lo veo de esa manera. Insisto, no lo digo de la forma ególatra, sino más bien de ser agradecido a las oportunidades recibidas y que más bien conmigo no he sentido eso. Ahora, en el día a día, en el supermercado, a ver, ahí sí te puedo decir que es un tema como bastante común, pero uno lo va llevando y se va acostumbrando a eso, ¿no? Después, en lo que tiene que ver con la intención de la respuesta, más no en la respuesta firme, que creo que eso es lo que me querías preguntar, se vale por el objetivo profesional de encontrar la respuesta, se vale insistir, ¿no? Y la insistencia no quiere decir, bueno, pero no me respondiste a la pregunta. No, a ver, es estructurarlas de manera diferente para siempre llevarlo a tu campo. Entender de que en la entrevista el entrevistador es el que tiene el control de la misma. Por eso les decía, y muchas veces pasó, es una muy buena pregunta. A veces te responden por arriba, pero no quieren destapar el frasco para que la respuesta sea completa. Entonces depende mucho de nosotros de cómo volvemos a estructurar esa pregunta que haga que el frasco se pueda abrir de manera correcta y nos dé la respuesta que nosotros estamos buscando, ¿no? Y eso no tiene que ver con una entrevista condicionada, no. Se trata de ir por el objetivo de la entrevista. Ok, vamos con una de Pierina Rojas que dice, ¿crees que es ético hablar antes con el entrevistado, evitando así alguna pregunta incómoda? Bueno, un saludo enorme, un abrazo. Yo siempre hablé con los entrevistados antes y evitar la pregunta incómoda. Es que al final depende también de la fuente, ¿no? Eso es un tema también a tener en cuenta. Yo siempre me preparaba, a ver, no te estoy diciendo después del partido, hablaba con el entrevistado, no, mentira, sino que ya sabía las formas, ¿no? Y muchas veces antes de llegar a los estadios, muchas veces antes de ir a la cancha, yo era de investigar qué pasaba, ¿no? O qué pasó durante la semana, o qué pasó en los entrenamientos, o qué pasó, y conversaba con mucha gente, y al final toda esa gente a la que yo había hablado antes de entrar en mi transmisión, terminaba siendo la que entrevistaba después del partido. Entonces, siento que no, principalmente en el área de deporte, ¿no? Que creo que no, como fuente como tal,
no, esas preguntas incómodas tienen otro tipo de matiz, si pudiéramos llamarlo, a lo que pudiera ser el tema político, social, económico, de salud, eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el deporte, más bien es normal que eso suceda, pudiéramos llamarlo de esa manera. Ok, volvemos con una pregunta de Carlos Steven Jurado. ¿Cómo resaltar más lo que es realmente importante y evitar que el entrevistado convierta la entrevista en una propaganda personal? Ajá, esa está buenísima. Este, lo que pasa es que depende de nosotros, ¿no? Yo siento que por más que responda, que me ha pasado también, encontrar en las respuestas un populismo condicionado por tal o cual de situación que se presenta, por deudas salariales, por problemas con los entrenadores, por falta de estructura o qué sé yo, las viví muchas veces. Depende mucho de nosotros del saber preguntar. Es por eso que yo les hablaba desde el principio que una pregunta firme, corta, concreta, va a llevar a una respuesta contundente. Porque si tú preguntas, ¿cómo te sentiste en el partido del día de hoy? No va a preguntar que si le deben 3 meses de sueldo. Perdón, no va a contestar si le deben 3 meses de sueldo. Evidentemente, mientras nosotros preguntemos muy conciso, muy directo y muy corto, vamos a encontrar menos maniobra para el entrevistado, perdón, de poder salirse por una de esas variantes que se van generando en la conversación. Bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas, tenemos un mensaje para ti de Rosmar Malavé, te voy a leer solo unas líneas, tú las puedes leer también. Tu experiencia es súper importante para nosotros, Walter, en prensa, radio y televisión, y ahora en los medios digitales eres un ejemplo para muchos como profesional. Si alguno tiene alguna pregunta, vamos a dar unos minutos, de todas maneras podemos ir despidiendo. Muchas gracias a ti por habernos dedicado este tiempo y haber compartido tu experiencia con todos nosotros. De verdad que estamos muy contentos con tu participación y esperemos que pronto se pueda repetir. No, con muchísimo gusto. Para mí un honor poder interactuar con cada uno de ustedes, a Rosmar, tantos años de amistad, también por ahí estaba Pierina Rojas, gente que considero que es valiosa en su área, en su profesión, y aparte quienes estimo mucho, tanto a ti, Francis, también, a Manuel, a cada una de las personas que hicieron esto posible, pues siento que por la evolución de nuestros medios, por las dinámicas en las que ahora se trabaja, este tipo de encuentros son muy importantes. El acercamiento al debate nos va a hacer crecer como profesionales. Siento que eso nos permite desarrollarnos mucho más porque seguimos invirtiendo tiempo en lo que nos apasiona, en lo que nosotros queremos encontrar como objetivo y propósito de vida. Así que de verdad que muchísimas gracias. Para mí un honor ser considerado y a todos ustedes por su tiempo y por querer compartir conmigo, pues infinitas gracias de un venezolano más que está afuera, pero que extraña mucho y que de verdad este tipo de reuniones las valoro inmensamente. Bueno, llegaron 2 preguntitas más, vamos a cerrar con Okay. esas 2 y lo dejamos hasta allí. Listo. Daniela Palencia, saludos desde Maracaibo. ¿Cómo se debe manejar el ego de un atleta en la entrevista? A ver, bueno, también es complicado. Depende del atleta, ¿no? Hay muchas personalidades que se contrastan, ¿no? Eh, yo creo que el respeto del que les hablaba termina siendo eh, tan determinante que hace que ese ego se minimice porque no hay margen de error para la incomodidad. Entonces, cuando eso se va dando, siento que la postura firme del respeto pone una valla grandísima de distancia para que ese ego pueda golpear la entrevista y machaque al entrevistador en ese momento o al periodista. Así que siento que el respeto en ese tipo de cosas, cuando el ego del profesional, del deportista, el futbolista en este caso, se queda sin herramientas por el respeto, ya hemos encontrado un punto muy importante en nuestras labores cotidianas. No te escucho, Francis, lo pusiste en mute. Ahora sí. Ahora sí, listo. Ok, disculpa.
La ¿no? penúltima pregunta dice, ¿cómo manejar una entrevista con alguien que no goza de buena popularidad? Es mejor, es maravilloso. Eso es realmente sensacional porque evidentemente hemos encontrado en el ego algo que hemos repetido mucho, ¿no? De poder llevarnos a nuestra eh, área al entrevistado, pero esa persona que no tiene tanta popularidad, pues es mucho más sencilla llevarla al área de nosotros. Y recordemos siempre, a ver, la entrevista no es más que un contenido que llevamos nosotros a la sociedad, a la audiencia en este caso, y que nosotros lo que buscamos es que esa historia la relate el que la vivió o el que la está desarrollando en ese momento. Entonces, si nosotros encontramos que esa historia la relate de buena manera la persona que la está escribiendo, evidentemente hemos encontrado el rumbo. Y con las personas que en tal o cual disciplina gozan con menos popularidad que otras, pues entiendo yo y le hablo desde la experiencia que es mucho más sencillo poder sacarle información valiosa para la gente, ¿no? Que es esas historias que están en un desarrollo y que nosotros buscamos llevarla a que la gente lo pueda disfrutar, ¿no? Ok, la última pregunta de Alejandro Liporachi dice, la mejor manera de crear empatía con el entrevistado y la importancia de no ser más importante que el entrevistado. Sí, lo decía, el protagonista es el protagonista es el entrevistado. Ahora, de no sentirse mal o peor o estar por encima, siento que forma parte del respeto. Mira, yo recuerdo, creo que me parece que fue en Madrid, en Ma- no, en Portugal. En Portugal yo hice una gira en el año 2013 en un programa que se llamaba Conversando con un vino tinto. Me tocó visitar cerca de 16 países, algo así, 16 o 15 en menos de 30 días, ¿no? Y una vez me senté a conversar con un periodista a la afuera del estadio de Dragao de Porto y me hablaba y me decía que a él le había cambiado la vida cuando cambió su manera de vestirse. Y yo decía, bueno, pero ¿será que los portugueses son clasistas? ¿Vale? Y yo decía, bueno, me daba vuelta la cabeza y yo, estos tipos sí son raros. Y le pregunté a varios amigos y me di cuenta de que ellos imponían el respeto desde lo visual. Entonces, no es un tema de clasismo ni mucho menos, sino son las formas de llevar el periodismo en Europa, no nada más en ese país. Hablo de España, hablo de Alemania, hablo de Inglaterra, hablo de Francia, en Francia mucho más, que cuando le tocaban hacer entrevistas bravas, pues la presencia era muy valiosa. Nosotros no podemos agarrar y acercarnos a un deportista que gana 8 o 9 millones de dólares al año en gorra, en camiseta y con unos zapatos rotos, porque evidentemente es una manera, una condición humana que no tengamos el mismo feeling que cuando se le llega de manera, por más educación y respeto, no estoy hablando de clasismo, es algo natural y muchas veces me tocó ver en mi país periodistas con franelas de equipo haciendo entrevistas de otro equipo y con gorras volteadas y yo decía, bueno, esto llegó un momento que va a evolucionar y crecer. Y lo fui entendiendo en el tiempo y pues bueno, también supe que es un tema que marca un antes y un después para poder tener un buen resultado. Bueno, ya llegamos al final de las preguntas, Walter. Nuevamente agradecerte el tiempo que dedicaste a esto y a todos los participantes por habernos acompañado en esta primera charla. Esperemos poder repetir pronto. Saludos y muchas gracias nuevamente. A ustedes, que pasen una feliz noche, que tengan un gran día y de verdad valiosísimo. Que estén bien y ahora tienen a un seguidor acérrimo de cada uno de los foros que hagan y de cada uno del contenido que vayan creando. Felicitarlos a cada uno por lo que han desarrollado a nivel profesional y pues por esto que termina siendo una iniciativa valiosísima. Yo el otro día estaba leyendo un artículo de los republicanos y los demócratas acá en Estados Unidos que generaron debates a través de Zoom. Entonces yo dije, bueno, primero el dueño de Zoom quintuplicó sus ganancias después de que tuvo a los republicanos y a los demócratas y bueno, evidentemente siento que es una herramienta que la utilizan en el primer mundo los pesos pesados y que nosotros la tenemos a la mano, tenemos que sacarle el jugo. Así que bueno, chao, chao, que pasen una feliz noche y como siempre decía, abrazo de gol para cada uno de ustedes. Hasta luego.